Las piernas largas llegan más lejos, ven más, pero quizás son menos vistas. Ver o no ver Long Legs. Bienvenidos a esta reseña sobre esta película que ha estado mucho en conversación, que ha generado muchas reacciones en redes sociales, que ha sido muy comparada con uno de los grandes clásicos del género del thriller principalmente, pero también de las películas sobre asesinos seriales, y les estoy hablando de El silencio de los inocentes. Pues hay que ver Longlegs o no hay que verla. Yo ahora les voy a contar mi interpretación de esta película y desde luego les daré mi punto de vista sobre qué vale la pena de esta película, qué no vale la pena de esta película y si es cierta toda esta fama alrededor de ella sobre si es la mejor película de terror de años recientes. Por favor, ustedes hagan su parte y dejen su like a este video, comenten, compartan y suscríbanse a este canal. Bueno, empecemos rápidamente con una muy breve sinopsis. Ya saben que más allá de esa información no voy a cubrir en este video porque, bueno, ya tenemos aquí en este canal lo que hay que saber antes de ver Longlegs, donde, bueno, pues se cuentan otros elementos que pueden ser importantes e interesantes para que ustedes tengan un poco más de contexto de esta película. Esta película que está siendo mercadeada como una película de terror, yo me atrevería a decir que más propiamente es un thriller de terror. No terror puro y sí más terror en esta vena de lo clásico. Ahora les voy a contar por qué menciono todo esto. Sucede en los noventas, tenemos un prólogo años antes donde la protagonista es una niña, la protagonista es Lee Harker, es una joven agente que pues básicamente está dando sus primeros pasos como agente y está alejada, sabemos que está alejada un tanto de su mamá, no tienen tanta cercanía, no entendemos del todo pues por qué o qué está sucediendo con esta relación, su mamá trata de buscarla, la llama y demás. Y en realidad esta agente que es un tanto callada, quizás un tanto reservada, pero podemos ver que es inteligente, pues se ve involucrada en la investigación de un misteriosísimo caso que ha estado sucediendo a lo largo de los años, que no tienen realmente pistas sólidas para dar con este asesino. El modus operandi de este asesino pues es básicamente inexplicable prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ha asesinado a familias, no deja mayores pistas, salvo una carta críptica, ¿no? Así con algunas letras, con bueno, unas letras entre comillas, o sea, porque realmente tiene sus propios símbolos, ¿no? Y bueno, entonces empieza esta investigación donde pues Lee Harker empieza a tener la habilidad, en cierta manera, pues inexplicable, de comenzar a interpretar ciertos de estos elementos, de estos pocos elementos que hay, ¿no? Porque más allá de la carta, no hay ninguna otra señal de que haya habido una persona ahí cometiendo estos crímenes. Entonces, pues ahora sí que, ¿qué está pasando? Porque cómo es que están sucediendo estos crímenes, ¿no? Y bueno, conforme avanza la investigación, ella y nosotros nos vamos dando cuenta que quizás tenga una conexión inesperada con todo esto. Y listo, ya, no voy a contar más hasta más allá, porque pues eso ya. Podría yo caer en el bonito spoiler, pero no quiero hacer eso. Bien, ¿qué me parece esta película? Bueno, en términos generales, y voy a ir profundizando, me parece una buena película. Como les decía, es más terror clásico en el sentido en que lo que nos molesta, lo que nos perturba, no está tanto en lo que vemos, sino en lo que nos imaginamos. La película sí nos va a terminar explicando y sí nos va a dar ciertas muestras. Creo que esa puede ser una parte de sus, pues sí, de sus puntos débiles, digamos, ¿no?
Porque creo que a diferencia, por ejemplo, de El silencio de los inocentes, la película con la que ha sido muy, muy comparada, no es la única, también ha sido comparada con Zodiaco. Zodiaco también es un gran, gran thriller. Zodiaco está basada, por cierto, en un hecho real, en un asesino serial real. Y bueno, la conexión con Zodiaco viene de estas cartas crípticas. La conexión con El silencio de los inocentes viene de dos elementos. Por un lado, tenemos una joven agente, como pasará con Clarice Sterling, y por otro lado, tenemos una suerte de juego del gato y el ratón, como sucediera también en El silencio de los inocentes, sobre todo pues con Hannibal Lecter, que no es propiamente el asesino en El silencio de los inocentes, pero sí es pues el guía o el mentor de Clarice Sterling. Vean, por cierto, les súper recomiendo eh, mi video del clásico del Silencio de los Inocentes, gran película de mis favoritas, súper, súper, súper inteligente. Y en la comparación de Longlegs con El Silencio de los Inocentes, la verdad es que Longlegs pierde. Porque no tiene el efecto que sí tiene El Silencio de los Inocentes. Sí tiene ingredientes, y ahorita voy a elaborar más sobre eso. Pero cuando termina El Silencio de los Inocentes, te quedas así como, wow, ¿qué acabo de ver? Aunque nos han dado respuestas, eh, la manera en cómo está metida, insertada, estos elementos, pues la palabra es perturbadores de nuestra propia naturaleza, se quedan en nosotros, ¿no? Se queda por ahí esta semillita de, ay, es que no puedo creer que la propia naturaleza humana sea capaz de esto. Y Longlegs no tiene eso. Ese es un elemento donde las piernas largas de Longlegs realmente no son tan largas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tiene bien esta película? Porque ya estoy aquí haciendo una mezcla, ¿no? De todo esto. Buena película, más terror clásico, tiene muy buena atmósfera, muy buena fotografía, todo un ambiente que nos mete como en este elemento un tanto tétrico. Las actuaciones están también muy, muy bien. En especial, creo que vale la pena destacar a Micah Monroe, quien es quien protagoniza, quien hace a Lee Harker. Es una buena actriz con este rostro que de repente puede ser inexpresivo, pero que al mismo tiempo, y aunque suene contradictorio, sí nos está diciendo ciertas cosas importantes. Desde luego, Nicolas Cage, quien interpreta a Longlegs, este asesino serial, tiene una participación realmente corta, pero muy, muy importante. Aparece por ahí al principio, luego al final. Hay un par de escenas que son verdaderamente, híjosle, que te erizan la piel por este personaje que se ve completamente fuera de su mente. Y que pues vemos que está ya ahí, que ha perdido por completo la razón o la percepción de realidad, o quizás no, o quizás está viendo algo que nosotros no podemos ver. Está en esa línea delgada de estas actuaciones que fácilmente podrían caer en la parodia, en hacernos reír. Creo que no cae ahí, quizás para alguien sí lo haga, pero para mí hace un gran trabajo Nicolas Cage, que nos recuerda el gran actor que es, porque vaya, al final de cuentas, Nicolas Cage tiene grandes, grandes películas. Sí es cierto que es un actor, pues que ha trabajado muchísimo, que muchas de las películas que ha hecho no son realmente tan buenas. O sea, creo que si hiciéramos un recuento de las películas de Nicolas Cage, hay mucha, mucha basura. Hay muchas películas que ha hecho, pues porque hay que cobrar un cheque y hay que vivir, ¿no? Pero bueno, luego tiene otras como Contracara, Adiós a Las Vegas, por la cual ganó su premio Oscar, la propia La Roca, que está también como en esta línea más de película de acción, pero que aún así es bastante buena. Entre lo reciente que ha hecho, que vale mucho la pena, que si no han visto, les recomiendo y que son muy distintas a Longlegs, está Peak, que es una gran película no tan vista, y también El peso del talento, donde se interpreta a sí mismo, a una versión ficticia de sí mismo. El propio, por cierto, Nicolas Cage ha dicho que fue una experiencia interesante, nueva, que le gustó, pero que no lo volverá a hacer, ¿no? Que no quiere estar como en estas energías, en estas vibras que le requirió un personaje como Longlegs. Eh, Ahora,
La película maneja ciertos toques sobre la fantasía, sobre lo sobrenatural, lo cual, híjole, yo también creo que es una línea muy delgada porque podemos fácilmente caer con, "Ay, no, ahora sí con, no lo sé, Rick, parece falso", o realmente pensar que es algo que pudo suceder. Y creo que lamentablemente para esta película al final a mí me parece, no lo sé, Rick, parece falso, no, no me deja convencido del todo con la respuesta que me dan, en el sentido en que, sí, claro que explica lo que sucede y demás, ¿no? Pero a mí me falta algo que es lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Que realmente me deje como esto podría suceder, no podría suceder, los humanos somos capaces de esto, la vida, las energías, yo qué sé, pero algo que me deje un poco más de solidez en ese sentido, ¿no? Me parece que la película sí le juega a lo que Sigmund Freud llama como lo siniestro. Estoy un poco académico hoy, pero bueno, Sigmund Freud tiene un artículo sobre lo siniestro y lo siniestro justamente explica y refiere a todo aquello de por qué nos gusta y por qué nos interesa, eh, pues por ejemplo el cine de terror, también los thrillers, y en términos generales lo siniestro refiere, y se va a ir un poco de chiste, pero a eso que nos asusta pero nos gusta, porque eso es lo que nos pasa con las películas de terror, ¿no? Sabemos que nos van a espantar, sabemos que lo que estamos viendo no está del todo padre o agradable, pero queremos seguirlo viendo, ¿no? Y la película maneja muy bien estos elementos. Lo siniestro, por cierto, según explica Freud, está atado o está explicado o sucede porque nos refiere con algo que nos recuerda nuestra infancia, que nos recuerda algo que hemos visto, lo cual conecta muy bien con esta película, por cierto, ¿no? Pero claro, para que esto siniestro realmente nos deje ahí esa semillita, debería de haber algo que pues siga germinando o que haga que esa plantita regrese y regrese y regrese, como la hierba que luego sale en las casas, que por más que la arrancas, regresa. Y esta película no creo que regrese, al menos conmigo no regresa tanto, ¿no? No, no porque sea mala, pero no regresa tanto. Ahora les decía también que la película está más en lo clásico que en lo contemporáneo, porque realmente no tiene tanto estos jump scares o estos momentos donde eh, pues esté construyendo la atención para de repente darnos una sorpresa y que nosotros brinquemos. No, más bien está justamente en ir construyendo esta atmósfera y esta tensión. ¿Por qué se llama Long Legs? Bueno, a mí me parece que hay dos explicaciones para esto. La primera tiene que ver con el propio asesino se llama así, a sí mismo se define de esta forma y lo hace en referencia a que es un hombre muy alto, a que sus piernas son muy largas y entonces cuando se acerca a una niña, pues necesita acuclillarse o hacer algún otro tipo de ademán para ponerse a la altura de la niña, ¿no? Entonces, long legs literalmente en ese sentido son piernas largas y piernas que dejan fuera de la visión de la niña ciertas cosas o de un menor, como pues sucede un tanto con la película, o sea, por eso, porque nos va dejando fuera de nuestra visión ciertas cosas que vamos a entender al final cuando la película se pone hasta a nuestro nivel. Yo creo que hay otra, les decía yo dos, en realidad ahora que les estoy explicando estoy pensando que ahí ya van dos y hay una tercera. Y a mí me parece que la tercera tiene que ver ya con una cuestión metafórica, con los efectos de algo, en este caso de los asesinatos o de visitas o de presencias que pudieran estar teniendo eco a lo largo de los años, como sucede al interior de la película y que yo les decía, en realidad no creo que esta película vaya a tener piernas tan largas como ha tenido El silencio de los inocentes. Que por cierto, hablando del silencio de los inocentes, a mí me parece que hay películas que conectan mejor o más con El silencio de los inocentes, como El coleccionista de huesos, Jaula mental, una película terrible reciente, pero bueno, que sí tiene como esta dinámica mucho más clara en relación al silencio de los inocentes. Y bueno, ahí está todo lo que quería comentarles sobre Longlegs. Ver o no ver, yo les diría, a ver, véala.
Sí, véanla, vale la pena, sí vale la pena, es una buena película, sí lo es. ¿Es la mejor película de terror de los años recientes? No, no lo es. ¿Está a la altura del Silencio de los Inocentes? Tampoco. Em, Miren, si yo tuviera que darle una calificación a esta película, yo diría que, como lo hago, por ejemplo, en los shorts que les comparto, le podemos dar 3 estrellas y media, es decir, está ligeramente mejor que la media, no tendría las 5 estrellas que desde luego tiene El Silencio de los Inocentes. Y eso ya les da una muy, muy clara comparación con ese otro clásico y una muy buena respuesta en relación a esta película. Ahí está. Listo, ahí está, por favor también déjenme su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal y ya lo saben, elige tu historia, escribe tu historia.